1 a 10, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno central o el ejecutivo de la inoperancia administrativa de los ministerios? Mire, yo creo que es una pregunta difícil porque obviamente voy a comparar con lo que sucedió en el año 2012, que me tocó asumir el ministerio. En ese momento se dio la pandemia relacionada con el H1N1, que fue también una pandemia muy seria. La diferencia entre la de aquella época, H1N1, y la actual del coronavirus, es que la contagiosidad del actual es muchísimo más alta. Entonces, el H1N1, aunque era más fatal en cuanto a que la tasa de mortalidad era mayor, era menos contagioso. Entonces, menor cantidad de población llegó. En ese momento, cuando aparecieron los casos, no había vacuna en Guatemala, porque la administración anterior no había pedido vacuna, no había hecho ninguna planificación, es decir, era prácticamente imposible. Creo que conseguimos 1,000 dosis de vacuna y eso era todo con lo que había que trabajar. Creo que lo que ha pasado ahora no es una inoperancia, ni estoy en favor o en contra, porque las decisiones deben de ser basadas en experiencia, en consejo de expertos, y debe ser basada en la realidad de cada momento. Cada situación es diferente, Richard. Entonces, esta pandemia surgió prácticamente de la nada, cuando sentimos ya estaba en Guatemala, y obviamente nadie la estaba esperando ni la vio venir, ni aquí ni en ningún lado del mundo. En ningún lado del mundo. A diferencia de lo que pasó en el 2012, en este momento sí hubo un cambio fundamental, y es que el Congreso hizo una ampliación presupuestaria de casi 27,000 millones de quetzales, cuando usted cuenta los préstamos, etcétera, que ese recurso sí definitivamente no se ha contado en otros gobiernos anteriores. Pero estamos hablando de recursos que no están necesariamente dirigidos hacia la lucha en contra de la pandemia, sino que recursos que están viniendo a tapar ciertos agujeros en la recaudación o en la ejecución del presupuesto, porque mucho de ese dinero se va a ir para funcionamiento, ¿verdad? Entonces, claro, desafortunadamente lo que pasa es de que cuando se planteó esto se hizo bajo la sombría, bajo la amenaza, bajo el terror de la pandemia, y eso sirvió para facilitar esa ampliación presupuestaria. Que usted tiene muchos años de estar en la política, Richard, de estar en la parte de comunicación, y estoy seguro que nunca recuerda que haya pasado algo tan rápido. Y ay, Dios mío, millones de quetzales. Entonces, esto le da al gobierno una oportunidad grande de recursos, aunque obviamente muchos de esos recursos fueron desviados a otras cosas que no era la lucha directa contra la pandemia. Y se fueron en eso. Mire, vamos a retomar un poquito el tema acerca de una publicación que usted hizo en los diarios del país, en la cual le hace una carta al presidente Alejandro Yamatei, y quiero rescatar un párrafo donde usted dice: con todo respeto, señor presidente, a usted le corresponde investigar a fondo, en forma objetiva y honesta, la validez de sus de las valientes denuncias interpuestas por los médicos, las cuales considero no se harían sin existir razones suficientes. Y luego le dice: señor presidente, es tiempo de rectificar el rumbo perdido y cumplir con sus responsabilidades. Pues en base a esta carta, yo puedo concluir que a su criterio el presidente está fallando en sus ofrecimientos. ¿Qué nos dice al respecto? No, creo que usted lo interpreta equivocado, Richard, porque si vamos a leer el párrafo, inicia obviamente con mi posición tradicional, que ha sido la de un gran respeto a la institucionalidad, a la figura del señor presidente. Y lo que yo le pido es que él investigue a fondo esa situación en forma objetiva y transparente. Creo que más transparente no se puede ser. Lo que le estoy pidiendo es que lo investigue. Estos médicos que estamos hablando son los muchachos médicos y personal de salud que está en el Parque de la Industria o en Villanueva, y que salen a decir: señores, no nos han pagado desde el 23 de marzo que empezamos a trabajar, no tenemos las suficientes medidas de protección y el suficiente equipo.
lo que ellos dicen llega a la Procuraduría de Derechos Humanos, afirma que lo que ellos dicen es cierto, que hay grandes carencias, que no se les ha pagado. Entonces, yo creo que corrijamos también lo que usted dice, porque lo que yo le estoy pidiendo respetuosamente al señor presidente, a quien aprecio y a quien respeto por su alto grado que ha sido conferido, es que investigue la verdad o no de los hechos, porque podría ser que no fueran ciertos. No, yo estoy de acuerdo con esto. En la parte... Como médico, Richard, yo sé que ese personal salió y se habla que hay 3 médicos para cubrir un hospital. No dicho por mí, dicho por diferentes fuentes de información. Sí, mire, yo pues no quiero sacar el texto, el contexto, pero en el párrafo dice así: es tiempo de rectificar el rumbo perdido y cumplir sus responsabilidades constitucionales, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que el señor presidente nos dijo cuando él dijo varias veces que él era un servidor público. No, estamos de acuerdo. Responsabilidad de un servidor público cumplir con sus funciones. No, es entonces, que esto me llama a mí la atención. A él le corresponde investigar si las quejas son válidas o no. Y entonces usted hace otro señalamiento interesante, amigos televidentes y radioescuchas, cuando el doctor Arredondo dice en su comunicado que los miles de millones de quetzales disponibles deben invertirse con honestidad y transparencia e inteligencia para salvar la vida de ciudadanos que confían en su gobierno. Y para terminar dice: su mano no debe temblar para castigar a los corruptos que quieren hacer piñata del sufrimiento del pueblo, y menos vacilar para apoyar con decisión y carácter de urgencia al personal de salud que diariamente lucha contra la pandemia que hoy se siente defraudado. Con respecto a esto, doctor Arredondo, creo de que con lo que nos explicó al principio, nosotros entendemos que la voluntad política puede ser uno, pero la realidad administrativa es otra, ¿verdad? Y a veces se complican las situaciones. Hoy, ya que ha pasado este tema, le quiero preguntar: ¿usted está de acuerdo con el fondo de las decisiones del presidente Giammattei? Eso lo ha manifestado. ¿Cree usted que ha sido la forma de comunicar la correcta a la población para que se pueda tener un entendimiento no solo del peligro, sino que de las consecuencias de no cumplir estas disposiciones de salud? Yo creo que ha habido un buen esfuerzo de comunicación. Las comunicaciones son complicadas, Richard. Usted sabe que muchas veces una palabra puede interpretarse en un camino o en el otro. Creo que lo que yo siempre he recalcado es que aquí hay varios campos, Richard. Uno es el campo sanitario. Sí. Y lo que yo he puesto siempre en todas mis declaraciones es que deben de ser los expertos los que guíen el camino en cuanto a las medidas sanitarias. Estamos totalmente de acuerdo con usted, y por eso quiero su opinión con respecto al reciente nombramiento del doctor Asturias. ¿Cree que es un nombramiento apropiado o que fue tardío? ¿Qué opina usted? El doctor Edwin Asturias es un profesional de reconocida capacidad. Lo hemos oído recientemente hablando sobre el tema y yo creo que es un adecuado nombramiento. Claro que también en Guatemala existe una buena cantidad, incluso en el Ministerio de Salud Pública, de gente epidemiólogos capaces de experiencia, que conocen el medio y que yo creo que pueden aportar también en ese equipo en el cual coordinará el doctor Edwin Asturias. Obviamente tenemos 64 días también nosotros de que estamos en este proceso. Fue creo que 11 de marzo o 14 de marzo, no recuerdo, cuando se declaró el estado de calamidad, Richard. Sí creo que ha sido tardío el nombramiento de esa cabeza que hoy se dice un coordinador del programa. La elección muy buena. Edwin es un profesional de reconocida calidad y estoy seguro que su aporte es bueno. Me pregunta que si es tardía, creo que sí, porque debe haberse hecho antes. Los expertos son los que deben de hablar y dirigir la política. Y estoy seguro que el presidente tiene un grupo de gente que lo está asesorando, ha hablado de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, pero creo que no ha sido claro el nombre de esas gentes como lo es ahora. Y entonces ahora sabemos quién está. Es una buena elección. Me parece un bien. Para terminar, mi querido doctor, un hombre que conoce de todos, un empresario también exitoso, el doctor Arredondo. Oiga, estas medidas económicas
el sentir del pueblo, dicen, bueno, estamos de acuerdo que hay un peligro inminente con el coronavirus, que las muertes han inundado las calles de otros países, pero tenemos hambre, se necesita trabajar. ¿Cómo conciliar a su criterio esa necesidad de producir y de cuidar la salud? Esto es un problema de largo plazo, porque realmente cuando hablábamos de que esto empezó en marzo, donde pudiera haber una controversia o diferentes opiniones es en que si las fases las hemos ido cumpliendo como deberían de ser en los tiempos correctos. Por ejemplo, yo creo que la medida que se tomó recientemente un jueves a las 7 de la noche para que el viernes al día siguiente la gente no pudiera circular o no pudiera ir al supermercado o no pudiera ir a las tiendas fue precipitada, porque prácticamente hizo que la gente se preocupara, no tengo que comer, saliera corriendo, hacer aglomeraciones. Generó lo que estaba tratando de evitar. Generó exactamente lo contrario. Se perdió el distanciamiento social, vimos nosotros en las diferentes redes sociales y medios, pues la gente diría, con justificado, visto desde el punto de vista humano, viendo cómo hacerlo. Entonces yo creo que el timing no ha sido exactamente el mejor, aunque en general se ha venido cumpliendo con los lineamientos internacionales que están relacionados con este tipo de pandemias. Sí. Que como le reitero, esta pandemia es nueva en el sentido de que su contagiosidad es altísima, pues, y por lo tanto hay casos constantemente. Tal vez quisiera aprovechar aquí, Richard, algo que es fundamental, es el hecho de que haya más casos no quiere decir que la cosa está peor. Quiere decir que se están haciendo más pruebas y por lo tanto se están demostrando. Esa es otra cosa, sí. Si hay más pruebas se pueden detectar cosas. Ayer leí un artículo donde decía que la pandemia del coronavirus se había convertido ya no en una enfermedad ni epidémica ni pandémica, sino que endémica, porque ya vino para quedarse. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que esta pandemia va a durar por lo menos un par de años. Claro que por eso es importante esos planes de reactivación que se vayan haciendo siguiendo los lineamientos internacionales. La gripe española fue en el año 1918. En Guatemala, una historia no probada, no hay un dato estadístico, pero se estima que murieron entre 75,000 y 150,000 personas en Guatemala. Y la gripe española, que es una pariente de esta, porque es un H1N1 de la familia coronavirus, tardó o vivió por 2 años aproximadamente. Las autoridades mundiales de salud, los diferentes países, visualizan que esto va a estar con nosotros una buena cantidad de tiempo, un par de años por lo menos tal vez, en lo que se va dando o la vacuna tan esperada o la inmunidad de rebaño, que obviamente es también solo hay 2 caminos, o vacuna o inmunidad de rebaño. Entonces yo veo un par de años en adelante, pero como ninguna enfermedad dura 100, como es, no hay enfermedad que dure 100 años ni enfermo que la aguante. Lo que sí hay que tener claro es cómo reactivar la economía siguiendo los lineamientos de higiene, de cuidado, de distanciamiento, pero que va a morir más gente de hambre de la que va a morir por el coronavirus. Eso si usted se da cuenta, Richard, la mortalidad del coronavirus es incluso abajo de la del dengue, abajo de la tuberculosis, abajo del cólera, abajo de... Pero colapsa los sistemas de salud. No colapsa porque, aunque tal vez debería colapsarlos. Usted sabe que el 23 de marzo habían 200 casos de Guatemala de coronavirus y ese mismo día Salud Pública reportaba casi 2,000 casos de dengue. Entonces, a lo mejor el dengue debe haber sido la primera vez que tuviéramos 27,000 millones de quetzales para combatirlo. O sea que aquí ha habido muchas teorías de por qué el coronavirus llegó a ser tan alto impacto, porque ni es más mortal, aunque hasta el momento sí la más contagiosa. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación acá en Conexión GT. Le agradecemos su participación y esperamos tenerlo de vuelta acá en la cabina de RCN y también en las cámaras de RCN Televisión. Muy amable, buenas noches y suerte en sus proyectos. Gracias, Richard. Adiós. Bye.